Hola, hola. Ahora sí, bienvenido a tu última clase del día. Ya me lo acabamos. Bueno, este, Buenas afortunadamente, tardes. pues, Hola, ¿qué pasó? Nada más la saludé. Perdón. Es que de repente el lag hace que se cruce el sonido y luego no escucho bien. Bueno, ay, ¿sabes qué? Me voy a poner los audífonos por si las dudas. Espérame. Listo. Muy bien. Sí me escuchas, ¿verdad? Sí, Y entonces, bueno, pues, oficialmente esta es tu penúltima clase de teoría de la comunicación, última del día. Y bueno, nada más te recuerdo, la entrega es para el 24 de enero antes de la medianoche, ya, al final. Espero que ya le vayas avanzando porque sí está algo pesada, maratónica, yo diría. sí, ya lo tengo un poco más avanzado. Vientos. Muy bien. Pues el día de hoy vamos a ver una escuela que a mí particularmente me gusta mucho, que es la Escuela de Palo Alto, o mejor conocida como la Escuela Invisible. Eh, Abordamos la clase pasada pues, hasta cierto punto los pros y los contras de las escuelas matemáticas de la comunicación, de la escuela cibernética, de Luhmann, de la escuela incluso un poco de, bueno, teoría de sistemas. Eh, un esbozo muy chiquito de Manuel Martín Serrano. En fin, la escuela de Palo Alto, eh tiene unas influencias bien interesantes porque básicamente está basado en la antropología y la etnografía. La etnografía es un método de investigación que ya sea participante o no, hace que tú puedas observar de primera voz, de primera mano, de viva voz, lo que hace la sociedad en su momento normal, en en su día a día. Entonces, tú puedes dilucidar por medio de esta observación que eh, la sociedad está hecha por medio de estructuras que tienen símbolos. Estos símbolos, sea lo que sea, tienen su propio significado y su propia significante. Es decir, los seres humanos le damos un valor y le asignamos, digamos, le damos un corazón porque para nosotros son valiosas o no. Eso es que sean unas formas simbólicas. Entonces, la escuela de Palo Alto, hasta cierto punto, eh, digamos que se fija en estos usos y costumbres que tienen las sociedades y que además los comunican. Por ejemplo, si alguien estornuda, pues uno le dice salud, aquí en México sobre todo. Entonces estás interactuando por medio de un acto simbólico que es el estornudar. La otra persona capta la señal o capta la información y, pues, dijo salud. Para la gente de, la escuela de Palo Alto, esto ya era comunicación, es decir, un acto que no estaba articulado a propósito para convertirse en un acto comunicativo, se convirtió en uno. Para gente como Manuel Martín Serrano, es un error. Porque, sin actividad intencional, obviamente, no hay comunicación. Pero en este caso particular, a mí me interesa mencionártelo porque yo creo, en mi nunca humilde punto de vista, que sí lo hay, que es un acto que directamente hace reaccionar a una persona para que establezca una comunicación. ¿Qué pasa? Cuando dices salud, normalmente hay una respuesta de alguien que te dice gracias. Inconsciente o conscientemente pasa. Entonces, la información, que la gente obtiene, o que el primer participante obtiene, es ante la presencia de otro participante. No hay intención, pero sí hay una acción que detona el ciclo comunicativo al final de cuentas. Diría Manuel Martín Serrano que ego se relaciona comunicativamente con alter sin querer, ¿no? En fin, por otro lado,
está el asunto y un ejemplo que ya te había dicho, ¿no? O sea, si ves unas nubes oscuras, pues tú vas a decir: "Ah, pues va a llover", pero, pues, si lo dices para ti solo de que va a llover, ahí sí ya no hay una comunicación, porque no estás generando comunicación ni retroalimentación con otro actor. Básicamente es ver las nubes de causa-efecto, ¿no? Ver nubes negras, ah, va a llover, okey, punto, ¿no? No es lo mismo uno que otro. Pero Palo Alto decía que percibir ya es comunicar. Para ellos, precisamente, el percibir, por ejemplo, una piedra, ya era un acto comunicativo y ya tenía un significado, porque ya le aportaba información al observador. Entonces, hasta cierto punto, la perspectiva teórica de Palo Alto, o de la Escuela Invisible, permitió ganar en amplitud y expectativa conceptual, pero se perdió precisamente en estos saberes específicos de la comunicación. Si para estos vatos todo era comunicación, entonces realmente ya no valió la pena analizar a la comunicación en específico, sino a estos procesos que la causaban. Analizar a la piedra, analizar el por qué la piedra estaba ahí y por qué hizo que tú te tropezaras con ella, ¿no? Entonces, como que ya no valía hasta cierto punto la pena. Pero, irónicamente, a partir de la escuela de Palo Alto, más allá de estudiar la comunicación, se empezaron a estudiar los fenómenos sociales, fenómenos antropológicos, fenómenos lingüísticos sobre todo, y fenómenos biológicos. Entonces, aquí retomamos la idea con la que empezamos al principio de estas clases. La comunicación entonces se convierte en una, un paradigma lleno de complejidad. Que la comunicación evidentemente va a ser una propiedad derivada de la interacción de los otros sistemas y a la vez, pues completamente indivisible e indisoluble de estos. Volvemos, la comunicación entonces es un fenómeno polisémico, multifacético, multi y transdisciplinario. ¡Ugh! Y vas a decir, oiga maestro, ¿y para qué carajos me da este choro si al final pues todo resulta que es polisémico y que es multifacético y etcétera, etcétera? Ah, bueno, pues es que todas estas escuelas van sentando las bases para aumentar el estudio. Mira, eventualmente vas a tener una materia que se llama diseño especulativo. Sí la El tuve. diseño es ya la tienes. Ah, perfecto. El diseño especulativo, precisamente, ya viste que, no hay idea mala. No, lo que importa es Exacta el progreso. exactamente. Y sobre todo en diseño especulativo, que los errores no son descartables, sino que iteran y te suman, pues, más Ajá. o menos así se van creando todas las teorías o los modelos de todas las ciencias. Todos estos chiquipazos con todo y defectos, como la escuela de Palo Alto, que creo que son como la vergüenza de las escuelas de la comunicación, este, ayudaron precisamente a retornar el pensamiento de que la comunicación es compleja sí o sí. Parece que no, parece que pasándola en 4 cuatrimestres en ISEL ya la armaste, pero no, realmente es muy difícil de entender. Porque por un lado, de repente, sí es solo comunicación pura y dura, y de repente, híjole, es que también te influye la sociología, híjole, se metió la psicología, pum, metió la cuchara a la antropología, y de ahí se hace un desmadre teórico que para qué te cuento. Entonces, justo, la escuela de Palo Alto realizó precisamente un balance general de la propiedad multidisciplinaria de la comunicación. Hizo, haz de cuenta, como una, pues, mezcolanza de todo lo aprendido hasta ese momento. Ojo, Escuela de Palo Alto sale más o menos al mismo tiempo que la teoría general de sistemas. Entre ellas casi no hay convivencia, pero sí con la teoría matemática, sí con la teoría positivista de la sociedad, de la comunicación, sí con la escuela crítica, sí con los funcionalistas, los estructuralistas, en fin. Todas estas escuelas casi no te he hablado de ellas porque, pues, evidentemente, para fines prácticos me lo voy a brincar, porque si no, no viene el extraordinario, entonces, no van a servir mucho para tu trabajo, ¿verdad? No es que te quiera mandar extraordinario, pero bueno. Una de las
tantas perspectivas que también te tengo que enseñar, es una perspectiva que se le denomina como la psicosocial, saliendo de la descripción súper cortita de la Escuela de Palo Alto. Dicen por ahí que sin la comunicación realmente no habría vida social o no habría vida como la conocemos hasta ahora. ¿Cómo nos expresaríamos si es que nuestro lenguaje no está consolidado al 100, ¿no? O cómo influyen estas habilidades comunicativas en la vida cotidiana. Entonces, ¿qué tanto influye la comunicación en la vida en sociedad? Cualquier tipo de acción, como ir por la calle, dirigir una mirada y que alguien diga: "¿Qué me ves?", o intercambiar palabras como de: "Ay, pues yo veo para donde quiera", o no, que sé, no sé, eh, tienen una importancia bastante amplia. Parece chiste, pero hay gente como Anthony Giddens que teoriza acerca precisamente de este fenómeno de ciertas acciones. La primera es que, nuestras vidas, pues, están organizadas en torno a la repetición de un comportamiento que es comunicado y obviamente aceptado, lo cual nos disminuye ciertas incertidumbres y nos da estabilidad para evitar conflictos, como el voltear a mirar de repente al metro y, pues, si casualmente hay una chica, pues, para que tú no te veas como acosador, pues, te volteas, ¿no? Ya si te le quedas viendo, pues, ya es otra cosa, pero te va a disminuir la incertidumbre de si me le quedo viendo, yo sé que puedo interpretarlo como acoso o que como que le quiero robar algo, yo qué sé, ¿no? Sobre todo aquí en la Ciudad de México, que somos muy berracos, muy guerrilleros. Y la segunda razón es porque los estudios de interacción y la comunicación evidentemente nos permiten siempre entender cómo funcionan las sociedades y bajo qué preceptos o bajo qué rubros funcionamos. Entonces, en la sociedad, en todas las sociedades, todas, hay sistemas, hay códigos, hay momentos y movimientos de entendimiento, de interdependencia, los cuales evidentemente pertenecen a la comunicación, ya sean verbales, no verbales, los visuales, exclusivos incluso entre grupos más chiquitos, como por ejemplo, cuando te saludas con tus amigos, quizá, no sé, infiriendo, tienes un saludo secreto, un saludo en particular o un saludo con tu pareja, por ejemplo, que, o que se digan un apodo bonito de cariño, pero nada más es entre ustedes 2. Eso es precisamente un código de entendimiento. Entonces, digo, al final todos los individuos participamos en todos los grupos y también tenemos tantos códigos que eventualmente va a ser complejo enumerarlos y ser conscientes de ellos, pero, bueno, yo te pongo ejemplos para que más o menos entiendas a qué me refiero. Eh, Todas las acciones son distintas, todas, pero son comunicativas porque evidentemente tienen el propósito, sí o sí, de transmitirse en un entorno social. En fin, además de estas acciones comunicativas, pues también hay un entorno social y también eh, hay una función implícita por la que pasan todos los sujetos de una sociedad, todo individuo. Y es que con cada interacción, con cada convivencia, con cada palabra que tomas, con cada una de las personas que te rodean, eh, paulatinamente vas a forjar tu propia identidad. Es decir, tú, Gabriel, eres, digamos, el resultado, básicamente, de educación por parte de tus padres, por parte de tu familia, por parte de las escuelas a las que has ido, por parte de la sociedad con la que has convivido, por parte del lenguaje que utilizan tus parientes, tus amigos, tu círculo cercano, tus maestros. Eres formado por todas esas tradiciones, esos ritos, esos mitos que han pasado de generación en generación hasta llegar a donde estás tú. Entonces, tu identidad, tú, Gabriel, como tal, tu individualidad, tú que eres un ser único e irrepetible, como dicen nuestros libros de ética en la primaria, eres resultado de absolutamente todo lo que te rodea. Yo te recomiendo que lo pienses con la almohada. ¿Qué tanto forman parte de ti
los, no sé, las leyendas que te haya contado tu abuelita, si es que pasó, o que te han contado tus profesores, o los chismecitos con tus amigos, o los chismesotes con tu familia. ¿Qué tanto te influyen? ¿Qué tanto te gustan? ¿Qué tanto no? ¿Qué tanto lo que no te gusta te ha hecho ser quien eres? ¿Qué tanto lo que te gusta también? En fin, el hecho es que justo desde que nacemos hasta que fallecemos, interactuamos con otros, sí o sí, Sí, sin ninguna duda. Nuestra personalidad, todos los valores que creemos, el comportamiento, toda la socialización es el origen de nuestra individualidad y nuestra libertad, sí o sí. Es una cosa bien interesante, ¿no? Anthony Giddens te dice esto, y es que es cierto. No es que sea una verdad irrefutable, ¿no? Pero yo quiero creer que sí. Entonces, la identidad te genera conductas, genera actitudes expuestas a través de la comunicación y también, evidentemente, también genera sus propios códigos, su propio lenguaje. Tan simple como esto. A tu mamá no le vas a hablar igual que a tus amigos. no, Imagínate. No, qué miedo. Llegas, yo, por ejemplo, alguna vez se me fue el avión, te cuento chismecito. Llegué con mi mamá y le dije, ¿qué onda, güey? Ay, no, perdón, mamá, perdón, mamá, perdón, mamá. Bueno, mi boca bueno, es terminó que del ese otro lenguaje ya lado. es por cultura. Ajá, pero bueno, a mi mamá yo la respeto mucho y mire, hasta me puse roja del oso que hice. Pero imagínate, no, le dije a mi mamá eso y obviamente me rompió la cara en mil pedazos, ¿no? Y pues también, además de que se me caía la cara de vergüenza, de no, mamá, perdón, es que se me fue el avión, contigo no me llevo así. Pues sí, no, a las mamás se les respeta, ¿no? En fin, justo, esa es mi identidad porque mi formación me dice que a mi mamá la tengo que respetar y que pobre de mí si le vuelvo a decir, güey. Entonces imagínate, ¿no? Parte de mi identidad es eso. Lo mismo, no le hablas igual a tu mamá que a tus amigos. En fin, el análisis y el alcance que justo esta teoría de la comunicación te revela, entonces es que la comunicación involucra un complejísimo sistema de logros de tipo conductual, es decir, individual, de cómo te conduces, sociocultural, cómo congenias con grupos y esos grupos a su vez cómo congenian con otros grupos, lingüísticos, el cómo te expresas, y cognitivos, lo que piensas. Por ejemplo, yo no sé, puede que tu familia sea pro aborto o puede que no. Depende precisamente del lugar en el que se hayan desenvuelto y tendrán sus razones. Pero cognitivamente hablando, puede que piensen tal o cual cosa precisamente por todos estos factores que ya te mencioné. Entonces, la sociedad humana realmente no es tan simple como pareciera. Eh, Insisto, muchas escuelas de comunicación como la positivista decía que la sociedad era una masa y que te iba a seguir fielmente a lo que tú dijeras, sobre todo si eras un medio de comunicación masiva. Pero evolucionó tanto este estudio que de repente nos dimos cuenta que, chin, pues la gente no es una masa. ¿Cómo te explico? O sea, sí están gorditos, pero no son masa. Entonces, es tan compleja, tiene unos niveles de dificultad tan altos las problemáticas que propone el estudio de comunicación eventualmente, pero a la vez, hasta cierto punto es sencilla de resolver, porque se puede enfocar en relación con estos elementos que son recurrentes en casi todos los problemas: individuo o la identidad, la sociedad, la comunicación en sí y los saberes e interpretación, es decir, la cognición. ¿Qué significa para ti qué cosas? ¿Cómo lo vas a interpretar? En fin, no te voy a complicar tanto la existencia. Digamos que una vez reconociendo estos elementos, que realmente están, basados en todas las teorías sociales, técnicamente, eh, podrías empezar a conducirte con las teorías que tienen cierto carácter social un poco más amplio para explicar la comunicación, como, punto número uno, el interaccionismo simbólico, la teoría de la acción comunicativa, que te lo juro, todos los comunicólogos que conozco la odiamos, y la teoría de los sistemas, que ya te lo expliqué anteriormente. Bueno,
Para no hacerte el cuento tan largo, porque no nos queda como muchísimo tiempo, déjate cuento. El interaccionismo simbólico es una escuela que apareció más o menos por ahí de 1937. Y la idea era realizar una investigación de forma crítica, no para criticar, sino crítica, sobre el significado de las conductas. Particularmente esta corriente lo que busca es estudiar la interacción, valga la redundancia, entre los individuos. Es decir, cómo uno a uno, básicamente, se comunican y generan contenidos entre sí. ¿Cómo es esto? Digamos que la idea es hacer un enfoque superindividualista, es decir, solo centrarse sujeto y no sujeto en grupo, en el que se estudiaba precisamente la conducta de este individuo con otro individuo o con su entorno. Así. Decía que hasta cierto punto este interaccionismo simbólico era una forma como de cambiar la comunicación por la psicología, porque la comunicación siempre fue tratada como un punto de vista social. Pero no, los individuos, esta teoría te indica que los individuos actúan precisamente sobre los objetos de su realidad y su relación entre otros sujetos. Punto número 2, lo que te había dicho. Todos los significados o todo lo que tú eres, tu identidad, todo lo que a ti se te hace valioso o no, hasta cierto punto son significados adquiridos y generados eh, por la interacción social que hay alrededor de ti y de los procesos comunicativos que obviamente sigues. Los significados que ya tienes como individuo, ojo aquí, no son estáticos, siempre pueden evolucionar. Por ejemplo, si antes, no tienes niños chiquitos cerca, ¿verdad? Sí. Ah, sí, entonces no lo voy a decir. Sí, eh, porque iba a hablar de ciertos, monarcas mágicos y no. Este, bueno, si tú antes creías, por ejemplo, en los horóscopos y de repente te encuentras con que los horóscopos o la astrología es una pseudociencia que tiene 3000 años de antigüedad y que no son 12, sino 13 signos y que pues ya está tan desfasado el giro de la Tierra que ahorita no estamos entrando en Acuario, sino en Piscis, pues vas a cambiar precisamente tu creencia en los horóscopos. Igual y ahora ya crees, no sé, en la teoría de personalidades o en las teorías del color o yo qué sé, ¿no? Por ejemplo. Nunca va a ser estático, siempre puedes cambiar de opinión. En fin, hay dos tipos de conducta que también el interaccionismo simbólico detona. Punto número 1, la interna, es decir, lo que eres tú mismo contigo, y la externa, lo que tú eres para con los demás. Aquí quiero hacer una pausa muy particular. El interaccionismo simbólico abrió muchas puertas en el campo de la comunicación interpersonal, intrapersonal, no, perdón, entre persona a persona. Pero también abrió la puerta para un tema algo polémico entre los teóricos de la comunicación, que es la comunicación para uno mismo. Dicen por ahí que también el hecho de que tú pienses para ti mismo y tú te respondas a ti solito y que tengas tus pláticas contigo mismo y digas, ay, hoy sí me baño, no, no, ayer me bañé, no, y además ahorita está haciendo un montón de frío, no, pero, no, igual huele feo, pero no, mejor sí me baño porque al rato voy a ver a Cuquita o a Cuquito y pues mejor sí me baño para no oler feo y que poder abrazarlo o abrazarla a gusto. Dicen que esa comunicación interna también es comunicación. Yo, ojo, yo, Mariana, particularmente desde mi nunca humilde punto de vista, yo digo que no, no es comunicación porque no es que generes una interacción de tú con tú, no te apareces frente a ti a decirte, tú eres el mejor, no. Ese es pensamiento y mera conducta interpersonal, bueno, dentro de uno mismo.
pero no generas ningún proceso, ninguna retroalimentación, tú solito te respondes. En fin, es cuestión, e insisto, de que te cases o no con una teoría o no. Insisto, no te quedes con lo que yo te digo, siempre investiga y tú cásate con quien tú quieras. No es necesario que creas en una teoría o en otra. En fin, eh, punto número N iba en el 5. Los grupos y la sociedad normalmente se constituyen sobre estas interacciones entre individuos. Es cierto, normalmente va de lo más chiquito a lo más grande. Dicen por ahí que así como te comportas con los meseros, con tu mamá y con los animales, es como te comportas con la gente que no conoces, dicen por ahí. Pues básicamente esa frase que es como de Facebook, de página motivacional, pues se basa en este asunto. La sociedad se constituye por estas personas, por estos comportamientos chiquitos. Y ya en un grupo grande podrás notar que quizá no todas las personas se comporten bien con su mamá, pero sí con los animales. Entonces vas segregando. En fin, punto número 6, el símbolo, es decir, aquello que tú le das un significado o un valor, siempre va a ser considerado un mecanismo para trascender de lo material a la memoria y de la memoria al conocimiento. De esta forma vas a ampliar la percepción del entorno. ¿Qué significa esto? Es bien chistoso, porque parte de lo que te forma la identidad y esta identidad que te permite comunicarte con otro individuo o con la sociedad, son estos objetos con valor. Objetos, ojo, no me refiero solo a cosas tangibles, sino también a cosas intangibles como el amor de mamá o como, no sé, el amor a tu mascota o como, valores, como, lecciones que te ha dado la vida, en fin. Entonces, estos símbolos se van a tu memoria. Tú dices, bueno, pues, ya no voy a confiar al 100% en Cuquita o Cuquito porque, pues, me puso los cuernos. Pues ya aprendí la lección. Y ahí de vez en cuando recuerdas a Cuquita o a Cuquito que te puso los cuernos porque va a tu memoria. Empiezas a andar con, perenganito o perenganita. Ya intentaste olvidar a Cuquita lo más posible. Pero de repente notas que perenganito o perenganita se empiezan a comportar igual que Cuquito o Cuquita en su momento. Dices: caray, como que esto se me hace familiar". Entonces, la memoria de Cuquita o Cuquito lo volviste conocimiento, para reconocer el patrón de que perenganita o perenganito te está poniendo los cuernos también. Así amplías la visión del horizonte de tu vida, del entorno. Digo, algo tan simple como la relación con Cuquita o Cuquito, ¿no? Pero pueden ser cosas a mayor profundidad, para identificar patrones y cosas así. Y que, insisto, siguen forjando tu identidad. En fin, ¿dudas, comentarios, ganas de llorar hasta aquí? No, ninguno. Vientos. Pues Con vamos lo con la no, sí, con la actividad. Es forzosamente que si elijamos, uno de radio y uno de televisión, o solamente son 3 programas. de preferencia, uno de radio, uno de televisión y uno de internet por rubro. O sea, es uno y uno, no forzosamente tienen que ser 2 en cada área. No, solo es uno. Okey, nada Sí, más esa uno mi de duda. televisión, uno de radio, uno de internet para noticias, uno de radio, uno de internet, uno de televisión para entretenimiento, uno de radio, uno de internet y uno de televisión para infantil. Ya, son 9 en total, de todo el trabajo. ¿Son 9? Ujú. Okey. Bueno, ¿Qué pasa? ujú, No, no, sí son ok. Ay, tómate un tecito. La tos te me está matando. O ponte un suéter. yo lo tengo. Ok. Bueno, pues vamos con el último tema del día, ya para no bombardearte, porque ese Sí, tema parece que no, pero relativamente para mí es el más difícil. Había una vez una escuela en Alemania que eh, tenía la capacidad para criticar absolutamente, y aquí sí criticar en mal plan,
todo lo que se moviera, sobre todo con respecto a la sociedad y con respecto a la lucha de clases. Esta escuela se le conoce como la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt, pues nació oficialmente poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, por ahí de 1930, pero tuvieron que moverse a Estados Unidos porque la mayor parte de la banda de la Escuela de Frankfurt, pues, era judía. Entonces ya te imaginarás que tuvieron que huir, porque si no les iban a dar cuello. Parte de la gente educada por la Escuela de Frankfurt, pues tenía como muy característicamente la escuela de Carlos Marx. Recordarás, lucha de clases, el burgués y el oprimido, polarización, plusvalor, dinero, capitalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la escuela de Frankfurt también vio nacer a un sujeto que odiamos con toda nuestra alma, que se llama Jürgen Habermas. Jürgen Habermas hizo una teoría que se llama teoría de la acción comunicativa. Esta teoría fue creada en 1981. Desde que la publicó, básicamente la propuesta intentó guiar el entendimiento social y evidentemente rebelarse contra el funcionalismo que olvidaba la humanidad de la sociedad, es decir, la trataba como una masa. Entonces, intentaba entender la comunicación como más o menos una actividad simbólica, un poco parecido al interaccionismo que te acabo de descubrir, pero diferente. Porque esta actividad simbólica no solo era de individuo a individuo, sino que también creaba la sociedad más allá de la instrumentación de la comunicación, es decir, más allá de la utilización de la comunicación como un medio invasivo o como un alienador de masas o como vendedor de productos, que eso era lo que veían los funcionalistas sobre todo. En términos un poquito más humanos, la teoría de la acción comunicativa recogió conocimiento como de 1 millón de áreas, sobre todo de la sociología de Max Weber, hasta el hombre espectáculo de Herbert Mead. Básicamente, la teoría parte de un acuerdo intersubjetivo que es básicamente un pacto entre participantes, entre interlocutores, que buscan que sus argumentos y su perspectiva lo entienda el otro para poder generar acciones y o tomar decisiones. Así, es decir, la comunicación para el cambio del mundo o para bien de un grupo o para bien común. Esa es la idea. A eso se le llama intersubjetividad. Son los sujetos que hablan entre sí. Y la idea, obviamente, que se entiendan, ¿no? Para Habermas, la acción comunicativa, pues también es para coordinar planes de acción. Particularmente, esta propuesta intenta enaltecer sobre todo el lenguaje como mecanismo para establecer estos espacios de interacción. Es decir, si tú hablas chino y yo hablo japonés, no nos vamos a entender aunque se parezca el lenguaje. Si yo te digo sí, tú me dices no, los dos en español, en algún momento vamos a llegar a un no sé. Ok, ¿no? La idea es precisamente llegar y hacer una acción por medio de la comunicación, obviamente consensuada, regulada, racional, guiada por unos argumentos válidos, para poder generar acciones instrumentales, estratégicas, ya sea por tareas banales, maquinales o por competencias, desafíos, lo que sea, ¿no? La idea es hacer una acción, por eso se llama teoría de la acción comunicativa. Vaya. La idea es que precisamente pues la argumentación debe permanecer abierta, o sea, no nada más es lo que mis calzones dicen y ya, nope. Debes estar abierto precisamente a las posibilidades y a ceder en caso de que sea una discusión, no sé, quizá política o económica, no es de, es que López Obrador es bueno por naturaleza y que el otro diga, no, es que López Obrador es malo por naturaleza. No van a llegar a ningún lado. Argumenten, López Obrador es bueno por
que estas acciones han llevado a que la inflación beneficie en vez de perjudicar a los más jodidos, bla, 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 ¿no? O López Obrador es malo porque tenemos una inflación que va a llegar al 9% en un mes. Argumentos, siempre bien argumentado todo. Entonces, estos procesos deben ser siempre abiertos, insisto, y la idea es mejorar eventualmente los argumentos de los dos para, si bien no hacer uno solo, sí algo que lleve a algo más cercano a la verdad. Para esto está enmarcado por un paradigma bien intenso, pero bien, bien intenso, que se le llama el giro lingüístico. ¿Qué es el giro lingüístico? El giro lingüístico a mí me encanta, aunque lo odio. El giro lingüístico es una tradición pragmática en el lenguaje, vaya, que te dice que el lenguaje es la esencia o el alma de las ideas. Yo te voy a preguntar para que lo consultes con la almohada. ¿Tú tendrías una idea sin articular palabra alguna? Es difícil. No. Exacto. Justo. ¿Y cómo lo piensas? Pues lo piensas en español. Si conoces otra lengua u otro idioma, probablemente si llegases a convivir con alguien que maneje el inglés o alguien que hable alemán o que te vayas de intercambio, ojalá a alguna otra parte del mundo como Alemania, pues vas a tener que pensar en alemán. Pero no vas a dejar de pensar sin palabras, le tienes que dar forma, los tienes que denominar o ponerle nombre para que esa idea se mueva. Por ejemplo, mi estómago ruge. ¿Cómo digo que tengo hambre sin decir que tengo hambre? ¿Eh? Pues con el lenguaje corporal. Puede ser, pero incluso el lenguaje corporal está pensado con palabras. No es que pienses, me voy a levantar de la cama, voy a mover una pierna, luego otra y me voy a dirigir al refri. No, pero normalmente es de, ¿qué hay de comer? ¿Qué hay en el refri? Y lo piensas. Articulas pensamientos con palabras. A eso se refiere el giro lingüístico. Cualquier idea que tengas, cualquier pensamiento, siempre, hasta los más extraños y raros en el universo, siempre va a tener una palabra. Aunque se te olvide la palabra o aunque la digas en otro idioma, siempre va a tener una denominación. En fin, el giro lingüístico fue acuñado por un sujeto llamado Gustav Bergman en 1953 y justo su teoría era demostrar que el lenguaje tiene un protagonismo completamente ineludible para la evolución de la gente. Por eso empecé esta clase con este asunto. El lenguaje es vital. Entonces, el lenguaje siempre va a estar ligado al pensamiento. El lenguaje te va a llevar al pensamiento y no al revés. Entonces, este tipo de estudios, este tipo de análisis del lenguaje y sus usos se le denomina pragmática y que es uno de los objetos de estudio más importantes del siglo pasado, por cierto. La pragmática particularmente, pues es acuñada por Jürgen Habermas, que insisto, lo odiamos, para, o lo basa como en la idea que el lenguaje es una herramienta suficiente para argumentar y alcanzar el entendimiento. La idea es precisamente que disipe las confusiones e incomprensiones. Gracias a esta teoría de la acción comunicativa, yo tengo una frase bien interesante. Conozco muchas parejas que truenan, sobre todo parejas de comunicólogos. Entonces es muy irónico que parejas de comunicólogos, sabiendo que el lenguaje es la forma para disipar confusiones, pues terminen por falta de comunicación. Es un chiste gracioso. Bueno, para un comunicólogo. Perdón. Mis chistes ñoños, disculpa. Entonces, a partir de aquí, de esta idea de que el lenguaje básicamente lo es todo, pues precisamente empiezas a estudiar el constructo social que se hace a través del lenguaje, como los mitos, como las historias,
la información empírica que aprenden la familia, pues de generación en generación, las promesas, los juramentos, cómo se construyen los hechos a través del lenguaje, incluso las organizaciones mismas, cómo se construyen a través de acuerdos. Un matrimonio, por ejemplo, es un acuerdo de yo te soy fiel, tú me eres fiel, compartamos casa, compartamos hijos, son acuerdos, siempre. Una sentencia que dicte un juez, pues también son acuerdos, forman parte del lenguaje. Sin el lenguaje esos acuerdos no se podrían hacer. En fin, más o menos la propuesta de Habermas, la idea es precisamente conectar el lenguaje, el individuo, la cognición, es decir, los significados y la acción. Eso es básicamente el resumen más resumido que te puedo dar de la teoría de la acción comunicativa. Realmente es una cosa un poco más compleja, pero bueno, no te preocupes. Realmente tú no vas para comunicólogo, así es que tampoco se trata de bombardearte con este sujeto. En fin, ¿dudas, comentarios, ganas de llorar? Sí, una duda, bueno, cuando una persona viaja a otro país y empieza, a interactuar con otro idioma, ¿cómo se empieza a irse adaptando conforme sea bueno, la forma de ser de las personas que viven en una comunidad de allá, o conforme aprendieron el idioma? O ¿Cómo puedes comunicarte? A ver si lo entendí, porque de repente se trabó un poco el micrófono. ¿Cómo puedes comunicarte con un grupo que es relativamente lejano a ti, verdad? sí, Ok, o bueno. De acuerdo con las teorías de la comunicación, lo ideal es que, punto número uno, hable su propio lenguaje. Si nos vamos un poco con el asunto de la antropología, pero sobre todo con la etnografía, del lado de la etnografía participante, es que tú eventualmente intentes formar parte de ese grupo. Es decir, compartas en algún momento usos, costumbres, mitos, historias, cuentos, lo que tú quieras. Que eventualmente seas parte de ese grupo. Es más o menos como hacer un nuevo grupo de amigos en una escuela nueva. Nadie se conoce entre sí, pero eventualmente encuentran cosas en común, creo que eso es lo principal, cosas en común que eventualmente comparten y que viven y que a través del tiempo, porque obviamente todo es cuestión de tiempo, y a través de una comunicación óptima, puede llevar a que tengan una relación duradera. Insisto, un grupo lejano que hables, tú que intentes hablar su mismo lenguaje. Si te quieres enrolar, por ejemplo, con la banda de Puebla que habla náhuatl y tú no hablas náhuatl, ahí te van a dar en la torre. Primero tienes que aprender a hablar náhuatl. Lo mismo si quieres aprender a hablar alemán o si quieres hablar francés. Si ambos hablan español, ya tienes la mitad del camino recorrido. Ahora la idea es que también aprendas cuáles son sus usos y costumbres para que tú también puedas enrolarte como parte de ese grupo al que quieres pertenecer. Y ya, okey, gracias por aclarar mi duda. no, de nada. Bueno, ¿alguna otra cuestión que tengas por allá? Aprovechame, estoy de oferta. No, ya ninguna. Ok, muy bien. Pues dejo que te vayas a cenar. Nos vemos mañanita en tus 2 clases. Por cierto, me avisas mañana si necesitas una quinta clase y si no, pues ya sería la última, ¿vale? Sí, claro, está bien. Va, Muy gracias. bien, pues Hasta luego, cuídese. igual, cuídate también, recupérate pronto. Sí. Chao.